Muy bien, continuando pues con nuestro recorrido del canon bíblico, vamos a iniciar entonces el día de hoy con nuestros primeros libros de nuestras Biblias. Claro, como lo comenté en el video anterior, nosotros podemos revisar en nuestra introducción de cada uno de los libros en nuestras Biblias y conocer el contenido de cada uno de estos libros, pero bueno, yo quisiera aportar un poco para animarles, ¿verdad? Sobre todo la intención aquí es animarles a que pues nos adentremos a la Sagrada Escritura. El primer libro que nosotros tenemos es el libro del Génesis, que está dividido principalmente en dos partes, lo que es los orígenes y lo que vienen a ser los patriarcas, ¿verdad? En este primer momento podemos nosotros encontrar en el libro del Génesis, pues lo que es el origen del hombre, ¿verdad? El origen del hombre presentado en esta bella imagen de la creación de Adán y Eva, etcétera. Y también encontramos de igual forma el origen pues del mal, el origen del pecado, ¿verdad? El cómo se va a generar esta caída del hombre. Y bueno, podemos nosotros entonces encontrar en el libro del Génesis lo relacionado a las primeras civilizaciones, pues se presenta también el tema del diluvio y lo que son el famoso relato de la Torre de Babel. Ahora, aquí hay un dato que es muy importante. Vale la pena leer estos primeros 11 capítulos del Génesis, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque estos primeros 11 capítulos lo que nos presentan es el origen del hombre, el origen de la caída, y claro, el origen del mal y cómo este se fue expandiendo, ¿verdad? Pero es importante que veamos que lo que se nos presenta aquí es desde la fe, desde la fe. Es decir, ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién creó todo? Dios. ¿Cómo? Bueno, eso ya la ciencia les tocará decirnos el cómo. Entonces el Génesis pretende precisamente en estos primeros 11 capítulos pues presentarnos el origen del hombre, el origen de la creación y también pues revisar el origen del mal y ver cómo este mal se fue extendiendo primero a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel mundial, etcétera, etcétera. Entonces yo les invitaría, bellísimos estos primeros 11 capítulos del Génesis, que vale la pena leerlos. Luego, a raíz de la caída, pues a raíz del pecado, bueno, de nuestro Señor, pues hace la promesa de la salvación al pueblo, en este caso representado primero por Abraham. Abraham va a ser llamado por el Señor, ¿verdad? Y este capítulo 12 y extraordinario. Yo se los recomiendo mucho porque sobre todo cuando a nosotros nos llega ese momento en el que Dios nos llama, a ver, nos deja todo lo que estás haciendo y te ocupo y hay una misión para ti. Híjole, es interesante ver a Abraham que ni la pensó, él aceptó y lo hizo, se puso de pie y fue a donde el Señor le dijo, ¿no? Entonces, es muy importante aquí destacar, pues, que si acá vimos que es el origen del hombre, el origen del pecado, aquí con la historia de los patriarcas, pues se encuentra el origen de un pueblo del que vendrá la salvación. Por eso, mis hermanos, yo sé que Netflix, yo sé que y varios otros programas son pues muy entretenidos, pero también hay que darle tiempo a nuestras Biblias, a nuestra Sagrada Escritura, y pues adentrándonos a estos temas tan hermosos, ¿verdad? Y como ver el origen del pueblo santo de Dios. Luego Abraham va a tener a su hijo Isaac, y luego Isaac va a tener a su hijo Jacob, y Jacob tendrá 12 hijos, uno de ellos, que es José, yo me imagino que hemos escuchado hablar de él, el famoso José el Soñador. Ay, qué historia tan bellísima. He puesto aquí, digo, Isaac y Jacob, pues son también patriarcas, tienen un lugar en la historia santa,
Pero este de José es formidable, es formidable. Miren, del capítulo 36 al 50 no se lo pueden perder, la verdad. No se lo pueden perder. ¿Cómo sus hermanos lo van a vender? Esa habilidad que tiene José para interpretar los sueños. ¿Cómo va a llegar a un rango muy alto dentro del gobierno egipcio, ¿verdad? Querido por el faraón. Al grado, pues, de que cuando se viene una gran hambruna en toda la zona, pues Jacob, que él cree que, porque lo engañaron, que su hijo José había muerto, manda a sus hijos a Egipto para comprar alimento. Y ahí se da toda la trama de la historia donde luego José manda a traer a su padre Jacob y a sus hermanos a vivir a Egipto. Formidable historia, mis hermanos. No se la pueden perder, de veras. Es más, ahorita dejen todo lo que están haciendo y váyanse a leer el Génesis. Vale la pena. Es un libro bellísimo. Repito entonces, es origen del hombre, origen del pecado, de la caída, ¿verdad? Y cómo se va, eh, eh, cómo se apoderando del mundo el pecado, ¿verdad? Como cuando cae una roca en el agua hace sus olas, bueno, así se fue dando. Pero luego viene la salvación a través de un pueblo que es Abraham, el iniciador de este pueblo, y termina el libro con esta bellísima historia de José el Soñador. Bueno, luego, insisto yo una vez más, aquí están los mapas, miren, aquí están los mapas, aquí está Egipto, ahorita nos vamos a ir a otro mapa, pero pues yo los quiero de veras invitar a que nos familiaricemos con estos mapas bíblicos que son muy interesantes. Bueno, aquí está este mapa en el que nosotros podemos pues encontrar una vez más, ubicarnos. Aquí sobre todo está Egipto, ¿verdad? Y vamos a encontrar aquí el desierto del Sinaí, que va a ser también parte del libro del Éxodo. Muy bien, estando en Egipto, el pueblo hebreo empieza a crecer, este crecimiento va a preocupar a los gobernantes egipcios por el temor de que los mismos hebreos y los que están ahí viviendo en esclavitud se puedan aliar con los enemigos de Egipto y en una invasión, una posible invasión, con esa alianza pudieran ser derrotados. Esto va a llevar entonces a los hebreos a someterlos a la esclavitud, y Dios va a escuchar este clamor y va entonces a aparecer la figura de Moisés. Muy interesante este detalle porque Moisés pues va a ser el libertador, ¿verdad? Va a ser una figura importante no solamente para el libro del Éxodo, sino para todo el Antiguo Testamento principalmente, ¿verdad? Bueno, esta estancia en Egipto y este llamado a Moisés y este problema en el que se va a involucrar Moisés, por el cual pues es expulsado de Egipto, va a poderse encontrar en este libro del Éxodo. Vemos cómo luego entonces Moisés, estando ya en el desierto, va a ser llamado por Dios para que libere a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Hay un dato muy interesante y creo que es fundamental, es corazón del libro del Éxodo, es el que Dios da a conocer su nombre a Moisés, Yahvé, yo soy. Entonces, esto es interesante porque en el desierto el Señor a Moisés le va a revelar su nombre, puesto que Moisés le dice, bueno, voy a regresar al pueblo y le voy a decir que los vengo a liberar, pero ¿quién les digo quién me manda? Y es así como el Señor nos revela su nombre. Es uno de los datos principales de este libro del Éxodo. Bueno, ya podemos encontrar en el Éxodo todas las dificultades a las que se enfrentó Moisés para lograr que su pueblo fuera liberado por el faraón. Las plagas de Egipto, toda esta dificultad que tuvo Moisés en el desierto, ya no solamente con el pueblo, digo, perdón, con el faraón, sino con el mismo pueblo, ¿verdad? Porque luego le reclamaban, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir de hambre al desierto? Allá teníamos comida, etcétera, ¿no? Entonces, vean mis hermanos, es un libro bellísimo también, bellísimo.
y sobre todo pues porque podemos nosotros rescatar algo que para mí siempre ha sido muy importante en este libro. Dios quería entablar este diálogo directo con el pueblo, pero si este pueblo hubiese estado en Egipto con comida, con todo lo que ellos tenían allá y como vivían, iba a ser tal vez difícil que escucharan esta voz de Dios. Es necesario que el Señor los saca, los hace pasar por el Mar Rojo, los lleva hasta el desierto y estando en el desierto, sin nada de lo material, sin nada de lo que tenían en Egipto, bueno, ponen atención a la voz de Dios. Y es ahí donde entonces se realiza la alianza, la gran alianza de Dios con su pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y bueno, la condición pues es el cumplimiento precisamente de la ley, precisamente de los mandamientos. Es por eso, pues, hermanos, bueno, les invito también a leer este libro formidable del Éxodo, donde podemos encontrar todo esto que hemos comentado. Luego tenemos el libro del Levítico, el libro de Números. Estos dos primeros, bueno, tienen que ver sobre todo, el Levítico, sobre la parte cultural, el culto, las formas, los ritos. Es un libro que, claro, yo siempre he invitado a quien quiera leer este libro. Bueno, pues en un principio es un libro de consulta, ¿verdad? De decir, bueno, es que los hebreos se lavaban las manos de tal forma, o el sacrificio era de esta forma. ¿Dónde está? Bueno, pues en Levítico, ¿verdad? Si lo leemos todo de corrido, pues también es interesante, ¿verdad? También es interesante, pero se los comento para que ustedes lo sepan. Igual que el libro de Números, que es un libro pues que son listas y más listas de las familias, los censos famosos, por eso lleva este nombre de Números, ¿verdad? Porque se realizan estos censos porque, miren mis hermanos, están en el desierto. Recordemos que ellos van a caminar 40 años en el desierto antes de llegar aquí a Jericó, a tierra prometida, y bueno, se hace necesario el ver cuántos somos, la historia misma, los pueblos mismos, a lo largo de toda la historia, pues siempre realizan sus censos para saber cuántos somos, cómo viven, etcétera. Y bueno, el libro de Números nos ofrece esta información. Y bueno, el libro de Números también contiene datos muy interesantes de Dios hacia su pueblo, indicaciones, etcétera. Entonces también vale la pena leer este libro formidable. Y el Deuteronomio, conocido como la segunda ley, pues es un libro que yo recomiendo mucho cuando de pronto dices tú, híjole, pues yo leer el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, pues son muchos libros. Bueno, podemos leer el Deuteronomio, donde se nos hace una recopilación de muchos de los temas, grandes temas tratados en los libros anteriores. Bueno, mis hermanos, esto es hasta aquí el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Les invito pues para que cada quien, para sacar mayor provecho, leamos cada una de las introducciones que traen nuestras Biblias sobre estos 5 libros, ¿verdad? Y pues espero yo en Dios que los disfruten, ¿verdad? Que los gocen en el Señor, ¿verdad? Ofrezcan este esfuerzo por algo, por una necesidad o agradecimiento a Dios. Muy bien, pues les agradezco su atención y vamos a agradecerle a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.